través del Facebook. Amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga y que nos dispongamos a escuchar ese mensaje, ese consejo del Señor en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a buscar allí en el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 2. Y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 6. Amén. Gloria al Señor. El libro de Cantares, capítulo 5, desde el versículo 2. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que el libro de Cantares fue escrito por el rey Salomón a su amada, a la Sulamita. Amén. Gloria al Señor. Pero también es comparado del amor de Dios, del Señor, con la iglesia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice allí la palabra: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Amén. Gloria al Señor. Ya oramos por la palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice allí la palabra. Vamos a meditar en esta palabra bajo el tema: un despertar a tiempo. Amén. Gloria al Señor. Un despertar a tiempo. Gloria al Señor. Aquí habla del tormento, de la separación de esa amada con ese amado. Amén. Gloria al Señor. Pero allí dice la palabra que ella dormía. Amén. Gloria al Señor. Cuando el esposo llegó. Amén. Y él la llamó. Le decía allí, mientras ella estaba acostada, él le decía: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Amén. Gloria al Señor. El esposo la llamaba con voz dulce, amor. Amén. Con ese amor dulce, con esas palabras de amor. Amén. Gloria al Señor. Pero vemos que ella le respondió con excusas. Amén. Muchas veces nosotros no quiere decir que dormir sea malo, amén, gloria al Señor, porque ahí es necesario dormir físicamente para tener fuerzas, amén. Pero aquí vamos a hablar de un dormir espiritual, amén, gloria al Señor. Aquí primeramente vamos a hablar de esa amada y ese amado que estaban aquí en la historia, amén, gloria al Señor. Dice que él la llamó, amén, gloria al Señor. Pero ella le sacó excusas. Ella le dijo: me he desnudado de mi ropa. Quizás ella estaba en pijama, amén. En ese tiempo estar en pijama era estar desnudo, amén, gloria al Señor. Entonces ella no quiso levantarse como con ese afán de coger la bata y ponérsela para ir a abrirle al amado, no. Ella le dijo: me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestir? Y también le dijo: he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Gloria al Señor. Hoy en día podemos saber mujeres y hombres así. Amén. Gloria al Señor. Hablando de la vida con el esposo, quizás un descuido también nos puede hacer llevar que ese amado se vaya o esa amada se vaya. Amén. Gloria al Señor. Vemos hoy en día hombres como mujeres que, a pesar de que hubieron hombres buenos esposos y buenas esposas, sabemos de esos buenos, amén, gloria al Señor, porque también como hay buenos, también hay malos, amén, que uno ve que se separan porque si no la mataba, amén, gloria al Señor, o no había un respeto. Pero cuando hay un buen esposo o una buena esposa,
debemos ser diligentes con ese esposo, debemos ser esa ayuda idónea, amén, gloria al Señor, porque hay esposos que quizás son cariñosos y quizás nos invitan quizás a pasear o quizás a tomarnos un helado, pero nosotros podemos decir como esa amada que dice aquí: ya me quité la ropa, ya para volverme a vestir, no, ya vaya usted solo, vaya tráigamelo. Amén, gloria al Señor, y podemos estar como esa madre, amén, gloria al Señor, y sacarle excusas a ese esposo, amén, gloria al Señor. Muchas veces por creernos tan espirituales también fallamos, amén, gloria al Señor, porque digamos hay un esposo o una esposa que tiene, digamos, el día domingo solamente libre, amén, y solamente viene ese domingo porque tenía ese día, pero muchas veces creemos que si faltamos ese domingo le vamos a fallar al Señor, pero el Señor también sabe de que Él nos entregó una viña que cuidar, amén, gloria al Señor. Si ese día solamente tiene el esposo o esa esposa, hablándolo sobre todo en los que tenemos esposos inconversos o esposas inconversas, amén, porque cuando los dos son cristianos, todos dos se vienen para la iglesia, amén, gloria al Señor. Pero cuando tenemos esposos o hay esposas así, hay que tener sabiduría, amén, gloria al Señor, porque he escuchado y he oído y he visto matrimonios de hermanas cristianas que se han dañado por eso, porque el esposo, siendo inconverso, teniendo ese día para compartir con ella, cuando nosotros creemos que pecamos solamente en faltar ese día y no dedicárselo a ese esposo o a esa esposa, ese esposo muchas veces, por eso es que dicen, pero es que el pastor no la deja, pero es que en esa iglesia no la deja. Entonces, ¿cómo vamos a ganarnos ese esposo y esa esposa para Cristo? Amén, gloria al Señor. Entonces, debemos tener sabiduría, amén, gloria al Señor, como le digo, cuando son inconversos, amén. No quiere decir que porque los dos somos cristianos, entonces ya vamos a sacar el día domingo de no venir al culto, no, amén, gloria al Señor. Es muy diferente cuando ya somos conocedores de la palabra y venimos a la casa del Señor, amén, gloria a Dios. Santo. Hay veces que debido a esas tantas excusas, como dicen por ahí, por dormidos o dormidas, muchas veces en el matrimonio se falla. Amén, gloria al Señor. Se falla y debido a tantas excusas, como le decía, si le dice vamos a tomarnos un helado, no, ya estoy cansada, vaya usted. O vamos a salir a pasear, no, a mí no me gusta pasear. Gloria a Dios, o le trae una flor, una rosa, a mí no me gustan las rosas, a mí me gustan los girasoles. Amén, gloria al Señor. Cuando ese esposo tuvo ese detalle, amén, aún cuando le trae un confite, uno debe agradecer ese detalle, amén, gloria al Señor, porque, pero no solamente es para las esposas, sino también para los esposos, amén, gloria al Señor. Eso va para allá y para acá, amén, gloria al Señor, porque no solamente debemos esperar del esposo, sino también nosotras, y viceversa, amén, gloria al Señor. Como les decía, hermanos, he visto matrimonios cristianos dañados por esa situación, amén. Debido a eso hay fisuras en el corazón, tanto del hombre como de la mujer, amén, gloria al Señor. Y por esas fisuras que se van haciendo en el corazón del hombre y de la mujer, por ahí se va metiendo el enemigo, amén, gloria al Señor. Por esas pequeñas fisuras que uno mismo va abriendo en el corazón de ese compañero o de esa compañera, el enemigo se va metiendo, amén, gloria al Señor. Porque quizás esa rosa que usted le dijo a mí me gusta son los girasoles, a otra sí le parece bonita, amén, gloria al Señor. O quizás cuando alguien le dice el helado, entonces él se va y por allá le puede parecer a alguien que sí le guste sentarse a comerse el helado con él o con ella. Gloria al Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado, sabiduría para cuidar esa viña que el Señor nos ha regalado. Amén, gloria al Señor. Como dice ahí en Cantares capítulo 1, en el versículo 6 dice, terminando el versículo 6 dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Amén, gloria al Señor. Nosotros muchas veces podemos estar ocupados en muchas cosas y descuidamos nuestra viña. Amén, gloria al Señor. Santo Dios.
El corazón de la novia, allí donde decía, en el versículo 3 dice, ahí en Cantares 5, dice, me he desnudado de mi ropa, cómo he de vestir, he lavado mis pies, cómo los he de ensuciar. Y dice el 4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Amén, gloria al Señor. Dice, ahí el 5 dice, yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Amén. El corazón de esa novia se conmovió, amén, al ver la mano de su amado, pero vemos que, hablándolo de los, secularmente del esposo, de la esposa, como le digo, a veces nos damos cuenta demasiado tarde, amén. Gloria al Señor, de esos detalles, de esas cosas que el esposo o la esposa tenía con uno. Gloria al Señor. Y cuando ya él dice, no, ya no voy a ser detallista, o la esposa ya no voy a ser detallista, ya uno dice, ¿y usted por qué no es así? ¿Y usted por qué ya no me trae rosas? ¿Y usted ya por qué no me invita a tomar helado? Pero cuando lo hacían no aceptaba, amén, gloria al Señor. Entonces pierden un hombre, amén, gloria al Señor, porque se despierta demasiado tarde. Amén. Por eso se necesita un despertar a tiempo. Amén. Gloria al Señor. Para ver lo que hacía ese hombre o para lo que hace esa mujer. Amén. Gloria al Señor. Porque dice que se levantó, ella se levantó, pero hay veces que uno se levanta en la noche, como no se despierta rápido, que uno va hasta el baño y prende la luz y le fastidia. Amén, gloria al Señor, y como dormido todavía, y esa pereza como para levantarse, como soñoliento por allá, no tiene un despertar, pero tiembla y verá cómo salen todos corriendo. Amén, gloria al Señor. Ahí si no se acuerda cómo está, sino que le echó mano a lo primero y salió corriendo. Amén, gloria al Señor. Pero muchas veces el Señor nos llama a la madrugada y más fácil nos volteamos para el rincón. Amén, gloria al Señor. Entonces el Señor en este tiempo está llamando, amén, a ese despertar. Amén, gloria al Señor. El Señor, hablándolo ya espiritualmente, el Señor llama y sigue llamando con amor. Amén. Como decía aquí en el 2, que ella dormía, pero el amado le decía, ábreme, y le decía con palabras dulces. Amén. Le decía, hermana mía, amiga mía, paloma mía. Amén, gloria al Señor. Así como el amado llama a su esposa, así llama el Señor a su novia. Amén. Y la novia del Señor es la iglesia. Amén, gloria al Señor. Todos tenemos un llamado. Amén, gloria al Señor. Pero sabemos de que el Señor llama. Amén. El Señor no va a abrir la puerta. Mire que ahí ese amado, él tocó, él la llamó. Él no forzó la puerta. Amén, gloria al Señor. No es como los esposos que llegan y si tienen llave abren la puerta. Amén, gloria al Señor. O tocan y no les abre, o ellos tienen la forma de abrir. Amén, gloria al Señor. Pero el Señor no. El Señor espera que uno le abra la puerta. Amén, gloria al Señor. Porque el Señor no es un ladrón, amén, gloria al Señor, que entra, el Señor podía abrir la puerta, pero no entró, amén, porque Él espera que nosotros tomemos la decisión de abrir esa puerta, amén, cuando escuchemos su voz, amén, gloria al Señor. Cuando escuchamos la voz del Señor, es preciso abrir esa puerta, como dice en Apocalipsis 3:20, amén, gloria al Señor, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, gloria al Señor, porque el Señor está llamando a la puerta. El Señor, como dice la palabra, Él no es un ladrón. Él espera que nosotros atendamos a la voz de Él. Amén, gloria al Señor. Y dice que también a la vez, cuando Él nos llama, podemos sacar esas excusas. Amén, gloria al Señor. El Señor hace tiempo está llamando a la humanidad, está llamando al hombre, amén, a un arrepentimiento, a un despertar espiritual, amén, gloria al Señor. Pero Él está esperando que nosotros tomemos la decisión de abrir la puerta, que el hombre, que la humanidad abra esa puerta, amén, gloria al Señor, para un arrepentimiento, para que se acerquen a Él, amén, gloria al Señor.
pero pasan que están las excusas. Amén. ¿Cómo están las excusas? Hoy en día la humanidad no quiere escuchar. Amén. Y los que escuchan, en un momento escuchan, pero realmente a veces no retienen la palabra. Amén. Gloria al Señor. Pero el Señor en su misericordia sigue llamando. Amén. Gloria al Señor. Y Él empieza por su casa. Amén. Gloria a Dios. Y Él ha empezado por su casa. No sé si ustedes lo han notado, pero el Señor ha venido llamando a cada uno de nosotros. Personalmente lo digo porque yo siento que el Señor ha venido llamándome en las madrugadas. Amén. Gloria al Señor. Porque uno a veces el sueño es demasiado pesado, amén, gloria al Señor, puede que uno se acueste demasiado tarde, o hay veces el frío, amén, gloria al Señor, pero el Señor está llamando, es un tiempo de despertar, amén, gloria al Señor, porque estamos en una recta final, amén, gloria al Señor. No sé si el Señor lo ha estado despertando en las madrugadas, hay veces que lo despierta a las 3, 2, 1 de la mañana, amén, gloria al Señor, hay veces a las 5, amén, gloria al Señor. Y debemos atender a ese llamado, amén, para que no vaya a pasar como le pasó a esta mujer aquí, amén, gloria al Señor, que el amado la llamó, pero ella no abrió a tiempo, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dice aquí en el versículo 4, dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí, amén, gloria al Señor. Esa ventanilla, o sea, el Señor no entra por la puerta si no se la abrimos, amén, pero Él tiene una ventanilla, amén, para darnos esa señal de que Él está ahí, para conmovernos, para que nosotros le busquemos, para que la humanidad le busque, amén, y esa ventanilla es la palabra del Señor, amén. Ahí dice que ella vio que por la ventanilla el amado metió la mano, amén, gloria al Señor. Eso nos da a entender que Él se estaba, para que ella lo viera, amén, para que ella supiera que Él estaba allí, amén, gloria al Señor. Y dice que cuando ella se levantó para abrir a su amado, sus manos gotearon mirra y sus dedos mirra, amén, que corría sobre la manecilla, amén, gloria al Señor. Esa mirra, sabemos que la mirra es algo como granulado, algo así como granula, pero dice que le goteaba, o sea que la mirra estaba con aceite, amén, gloria al Señor. Sabemos de que la mirra y el aceite fueron las cosas con las que ungieron al Señor cuando murió y fue sepultado, amén, gloria al Señor. El Señor nos da a entender de que Él dejó en la manecilla esa mirra para darnos señal de que Él había resucitado, amén, gloria al Señor, pero que también a través de ese aceite, el aceite representa la unción, representa el Espíritu Santo, o sea que ellos están ahí a la puerta, amén, gloria al Señor, porque el Espíritu Santo viene a nosotros cuando nosotros le abrimos la puerta a Jesucristo, amén, gloria al Señor, pero hay veces hay personas que sienten eso, amén, sienten la presencia del Espíritu Santo, saben que el Señor ha resucitado, que el Señor vive, pero no abren la puerta, amén, gloria al Señor, se quedan ahí, amén, y no podemos quedarnos solamente ahí en ese paso, amén, gloria al Señor, hay que abrirle la puerta del corazón al Señor para que el Espíritu venga a morar totalmente en nuestro corazón, amén, gloria al Señor. Dice allí que ella abrí yo a mi amado, en el versículo 6 dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé. Amén, gloria al Señor. Debemos, hermanos, estar velando en este tiempo, amén, gloria al Señor. No quiere decir que no podamos dormir, amén, gloria al Señor, porque aquí decía, yo dormía, pero mi corazón velaba, amén, gloria al Señor. El corazón de nosotros debe velar, amén, para que cuando escuchemos la voz del Señor seamos diligentes, amén, gloria a Dios, porque podemos estar tan dormidos que el Señor no sabe, ni siquiera lo escuchamos, amén, gloria al Señor. Para testimonio, hubo una hermana que con ella yo comencé a caminar en el Señor a los Campos Blancos, y caminábamos hacia una vereda con ella era líder y yo era la ayudante, amén, cuando ella no podía, entonces yo subía, amén, gloria al Señor. Yo me acuerdo que ella decía que ella sentía que tenía el llamado, amén, gloria al Señor.
Y cuando menos pensaba le dijeron, hermana, para que salga la obra. Amén, gloria al Señor. Pero usted sabe que uno siempre tiene ese temor. Amén, gloria al Señor. Sabemos que no es fácil el ministerio, pero el Señor respalda, el Señor es el que dirige. Amén, gloria al Señor. Sabemos de que cuando esa hermana una vez, cuando el presbítero allá de la zona le dijo que para salir a la obra, que cómo estaba, ella le dijo, denme unos días que el Señor me confirme. Amén, gloria al Señor. Yo me acuerdo que ella escuchó la voz del Señor 3 veces. Amén, gloria al Señor. Y en una de esas llamadas yo también la escuché, cuando la llamó por el nombre. Amén, gloria al Señor, la gloria sea para el Señor. Sabemos que a ella la llamó 2 veces en la casa. Ella dice que ella oyó fue como la voz del pastor, que le dijo, Elizabeth. Y ella respondió como dormida, le dijo, ¿qué es? Y ella abrió y estaba todo oscuro, y está en la calle, el pastor está en su casa. Cuando otro día también ella me contó de que volvió y escuchó una voz donde la llamaban por el nombre, Elizabeth. Y cuando ella respondió, Señor, y volvió a abrir los ojos, tampoco. Y ya cuando una vez íbamos por la calle, íbamos con la mamá de ella, cuando oímos una voz patente que le dijo, Elizabeth. Pero cuando, como si hubiera la persona estuviera ahí atrásito. Cuando volteamos a nadie, miramos por otro lado y nadie, pero nosotros vimos como cuando una persona que se le acerca a uno y dice, Elizabeth. Gloria a Dios. Ella dijo, es confirmación. Gloria al Señor. Para la honra y gloria de Dios, pues ella le sirve al Señor allí en Pereira. Ahora ya la trasladaron para Santa Rosa. Pero qué bonito cuando uno escucha la voz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y atiende a esa voz. Amén. Gloria a Dios. Dice que el hombre está en un sueño espiritual, amén, gloria al Señor, que no percibe de lo que está aconteciendo, amén, gloria al Señor. La humanidad tiene un sueño espiritual, pero nosotros no debemos dormir, nosotros tenemos un despertar, amén, gloria al Señor, porque sabemos que lo que está pasando en este tiempo es porque son señales del último tiempo, amén, gloria al Señor. Sabemos de que cuando los terremotos, las pandemias que están viendo, mire que pasamos una y ya viene que es la del mono, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y van a venir muchas cosas más, amén, pero sabemos que esos son acontecimientos que tenemos que pasar, amén, gloria al Señor, porque en la palabra escrito está, amén, y sabemos de que son señales de que el Señor viene, amén, gloria al Señor, pero el mundo lo ve como algo normal. Tembló, les dio susto en el momento y se olvidaron del Señor. Amén, gloria a Dios. Pasa la enfermedad, clamaron en ese tiempo y volvieron y se olvidaron del Señor. Amén, gloria a Dios. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia y el Señor ha traído un despertar a la iglesia a pesar de esos tiempos difíciles de pandemia. Vemos cómo el Señor ha levantado la iglesia y la ha sostenido, amén, gloria al Señor, cuando creían que la iglesia iba a decaer porque no nos íbamos a poder congregar, pero el Señor usó estos medios, amén, gloria al Señor, le dio esas herramientas a los siervos, amén, gloria a Dios, y sabemos que no solamente los siervos empezaron a predicar, sino hermanos también a predicar, amén, gloria al Señor, hubo un despertar, amén, gloria a Dios. Santo. Y hoy en este tiempo también el Señor está haciéndose despertar, amén, gloria al Señor. Sabemos de que el Señor a cada uno nos ha hecho un llamado, amén. El Señor a cada uno nos ha hecho un llamado de distinta forma, amén, gloria a Dios. A unos quizás les ha tenido que zarandear un poquito, amén, gloria al Señor. Hay veces nos ha tocado llorar, pasar por dificultad para escuchar esa voz del Señor, amén, o quizás muchas veces solamente, como dice, con una caricia ya estamos a los pies del Señor, amén, pero cuando somos como duritos el Señor nos tiene que zarandear, amén, gloria al Señor. Hay veces cuando, aquí como dice la palabra, que ella cuando abrió al amado, él ya se había ido, amén, dice que tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, amén. Hay que tener cuidado, hermanos, porque el Señor está ahí, amén, el Señor, porque nosotros ya le abrimos la puerta al Señor, el Señor ya entró y el Espíritu Santo está en nuestro corazón, pero muchas veces las dificultades, el afán de este mundo, de los acontecimientos, muchas veces podemos caer en ese adormecimiento, amén, podemos levantarnos así como medio dormidos,
ahí nos sentamos en el borde de la cama y nos quedamos mirando como al vacío por allá, y cuando uno reacciona, ay, tengo que ir, no tengo que bañar, y sale uno corriendo. Pero el Señor quiere que nosotros seamos diligentes, amén, gloria al Señor. El Señor no forzará la puerta, amén, para entrar, pero sí da esa señal, como decía, por medio de la palabra, amén, gloria al Señor. El Señor mete la mano así como por la ventanilla, como digo, la ventanilla es la palabra del Señor, amén. Él nos está dando esa palabra de que Él está ahí, amén. Él no se ha alejado. Muchas veces el Señor nunca se aleja, somos nosotros los que nos alejamos, amén. Gloria al Señor, nosotros nos alejamos, quizás nos dejamos de la oración, nos dejamos del ayuno, de la congregación, amén, gloria al Señor. O muchas veces podemos venir a la congregación, pero que el pastor no me vaya a poner a servir, que el pastor no, entonces nos hacemos por allá, o no, yo no puedo, amén, gloria al Señor. Pero hay que disponernos, amén, gloria al Señor, la gloria sea para el Señor. Que el Señor a todos nos dio dones y talentos para servirle, amén, gloria al Señor. Yo me gocé que día el jueves porque hubieron muchas damas que participaron, amén. El testimonio de la hermana Diana, amén, gloria al Señor, que el Señor la ha venido tratando, amén, gloria al Señor. Todos tenemos las capacidades para servirle al Señor, amén. Y es bueno escuchar ese llamado, esa voz del Señor. Si el Señor nos llama a predicar, si nos llama a evangelizar, amén, gloria al Señor. Sé que hay veces que hay momentos en que uno se descuida, amén, gloria al Señor. Pero cuando uno se queda quieto, da sueño, amén, gloria al Señor. Si alguno se está durmiendo, diga amén, gloria al Señor, para que no se duerma, amén. Porque hay una quietud donde uno se queda, cuando una persona está hablando mucho, se puede quedar uno dormido, amén, gloria al Señor. Y en ese dormir nos podemos, mejor dicho, caer y aporrearnos, amén, gloria al Señor. Debemos tener un despertar a tiempo antes de que el amado se vaya, amén, gloria al Señor. En este momento, en este tiempo debemos estar más despiertos que dormidos, amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Despertar es hacer que alguien deje de dormir, es interrumpir el sueño, amén, gloria al Señor. Cuando alguien, el Señor nos viene a despertar, o muchas veces cuando alguien nos despierta, yo no soy de esas, pero hay veces que hay personas que las despiertan y se despiertan con un mal genio, que uno, ay, Señor bendito. Gloria al Señor, ojalá no seamos de esos, amén. Ojalá que cuando el Señor nos despierte no nos dé mal genio, ay no, yo tengo mucho frío, yo tengo mucho sueño, déjame dormir, amén. Porque el Señor espera que nosotros nos levantemos, amén, gloria al Señor, y atendamos esa voz. La persona despierta es una persona diligente, amén, es una persona dispuesta, es una persona con ánimo, amén, gloria al Señor, es una persona que está en movimiento, amén, gloria al Señor. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos personas despiertas, amén, gloria al Señor. El lema está ahí, de estar dispuestos, amén, gloria al Señor. Porque por ahí uno escucha, usted es una persona despierta, o es una persona dormida. O sea que la persona no es como lo mandan a tortuguita, sí, gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero la persona que está despierta, dicen, vamos, está ahí constante. Le toca predicar, amén. Le toca ir, amén, amén, gloria al Señor. Le toca un especial, amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios, es estar constantes, amén. Es la persona despierta. ¿Por qué Dios nos manda a despertar? Es una pregunta. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y vamos a ir aquí al capítulo el capítulo 20 en el libro de Hechos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hechos. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, el versículo 9. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra. Vamos a leer desde el 7 para que entendamos. Gloria a Dios. El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Eso puede suceder que uno alarga la predicación y ya muchos se duermen. Amén, gloria al Señor. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos.
y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso. Amén. Del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Gloria al Señor. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Amén. Gloria al Señor. Porque el Señor nos manda a despertar en este tiempo. Primero, para que escuchemos la palabra. Amén. Gloria al Señor. Segundo, para que no perdamos la vida. Amén. Gloria al Señor. Porque un sueño profundo en lo espiritual nos puede llevar a una muerte espiritual. Amén. Gloria al Señor. Porque ese sueño profundo en lo espiritual nos puede llevar a ya no leer la palabra, a ya no congregarnos. Amén. Gloria al Señor. A ya no buscar esa presencia del Señor, esa comunión con el Señor. Ya dejamos el ayuno, ya dejamos la oración. Amén. O quizás oro pero no ayuno. Voy a la congregación pero no leo la palabra, solamente hago la Biblia cuando me dicen acá. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor quiere que tengamos ese despertar. Amén. Gloria al Señor. Porque aquí decía que este joven estaba en la ventana y al oír, y se cansó de oír hablar a Pablo, se le alargó el discurso de Pablo, de la palabra, y le agarró el sueño. Amén. Y se cayó. Amén. Y dice la palabra que lo recogieron muerto. Amén. Pero ahí Pablo, el Señor a través de Pablo lo revivió. Amén. Gloria al Señor. Pero quizás nosotros, digamos, nos dejamos vencer del sueño en una silla, nos caemos de frente y ahí quedamos muertos. Aquí no está Pablo para resucitarlo. Amén. Gloria al Señor. Pero debemos por eso estar despiertos. Amén. Gloria al Señor. Hoy en día personas han perdido la vida por un clic así de sueño. Amén. Gloria al Señor. Eso sí es un microsueño. Amén. Gloria al Señor. Muchas personas han perdido la vida cuando van en las motos, cuando van en los vehículos. Amén. Gloria al Señor. O le pasa como a este hombre. Está en un lugar alto, se durmió y se mató el muchacho o la muchacha. Amén. Gloria al Señor. Por eso debemos estar despiertos. ¿Para qué? Para que escuchemos la voz del Señor, la palabra del Señor, para que no perdamos la vida por ese sueño profundo en lo espiritual. Amén. Gloria al Señor. Hay veces a uno allí en la silla le da sueño, y lo digo porque a mí me ha dado. Amén. Gloria al Señor. Pero algo que yo tengo es que empiezo a reprender. No hablo así duro porque si están predicando acá adelante, están dirigiendo, no que va a estar allá, un sueño se va. No, uno en la mente dice: Señor, llévate todo sueño. Uno empieza, y si tiene demasiado sueño, uno se levanta, va y se moja la cara y vuelve otra vez a venir a escuchar la palabra. Amén. Gloria al Señor. Porque no nos podemos relajar y ya, y el pastor acá o la hermana acá predicando, nosotros allá durmiendo. Amén. Gloria al Señor. O a veces pescando. Amén. Gloria al Señor. Y allá no vamos a pescar. Amén. Gloria al Señor. En Mateo 26, 41, vamos allí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Amén. Gloria a Dios. Mateo 26, capítulo 41. Amén. Amén. Dice allí, vamos a leer para que entendamos bien, desde el 38, amén. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo: Pedro, le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Gloria al Señor.
Vemos aquí que el Señor les pidió que oraran, amén. El Señor en este tiempo nos pide orar, amén, orar sin cesar, amén, velando en todo tiempo, amén. Dice, velá y orar, amén. Para que no entres en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, amén. Gloria al Señor. Nosotros debemos luchar contra la carne, amén. Gloria al Señor. Como les digo, sí, tenemos que dormir, amén, gloria al Señor, porque nuestro cuerpo lo requiere, es algo que para eso Dios hizo el día y la noche, amén, la noche para descansar, amén, pero cuando el Señor nos llame a las madrugadas, atendamos a esa voz, amén, gloria al Señor, porque el Señor dice aquí en el versículo, ahí en el que leí, dice, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él quiere que nosotros estemos despiertos para que no entremos en tentación. Amén, gloria a Dios. Sabemos de que cuando nosotros nos dormimos espiritualmente, podemos entrar en tentación. Amén, gloria al Señor. Cuando estamos dormidos, que no oramos, no leemos la palabra, la tentación llega. Amén, gloria al Señor. La tentación le va a entrar por algún lado, amén, porque ya no hay oración, ya no se está velando, ya no se está ayunando, ya no se está congregando, amén, gloria al Señor. Y dice allí en el 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, amén. El Señor ya sabía que ya había llegado la hora, amén, gloria al Señor, y por eso les dijo ya, dormid y descansad. Ya había pasado el tiempo donde tenían que orar, donde tenían que velar, amén, gloria al Señor. Pero si nosotros traemos esta palabra, allí les dijo en ese entonces cuando él iba a ser entregado, amén, gloria al Señor, le dijo entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Pero si el Señor viene en esta noche y nos dice, en vez de decir dormid ya, dice despertad ya y trabajar ya. Amén, gloria al Señor, velar ya. Amén, gloria al Señor, porque es mi venida. Amén, gloria al Señor. Aquí el Señor iba a ser entregado, pero nosotros estamos esperando su venida. Amén, gloria al Señor. Y el Señor quiere que haya un despertar en su casa, desde nosotros como hijos, y Él hará lo demás en los de afuera. Amén, gloria al Señor. No podemos ser como la liebre. No sé si algunos, yo sé que todos pasamos por la escuela y oímos esa fábula de la liebre y la tortuga. Amén, gloria al Señor. Vemos que la liebre se confió. Amén, gloria al Señor. Ella se confió al sentirse tan cerca de la meta. Amén, gloria al Señor. Y ella miró hacia atrás y vio la tortuga muy lejos. Amén, gloria al Señor. Nosotros no podemos ser como esa liebre, que porque creemos ya llegar, estar tan cerca a esa meta, entonces nos vamos a relajar y nos vamos a dormir. Amén, gloria al Señor, porque vemos que la liebre se relajó tanto que se durmió. Amén, gloria al Señor, y no vio que la tortuga era constante. Era lenta, pero constante, porque esta no es del que más corra, sino del que esté ahí constante. Amén, gloria al Señor. Entonces, esta fábula me vino a la cabeza porque dice que la liebre corría tan rápido, pero se confió al final. Amén. Nosotros no debemos confiarnos por sentirnos ya tan cerca. Amén. Gloria al Señor. Porque como decimos, no, yo estoy muy bien con el Señor. Y me relajo, entonces empiezo a descuidar mi vida espiritual. Amén. La comunión con el Señor. Y me quedo dormida espiritualmente y llega una persona nueva, no, y uno lo ve por allá, no, esa personita nueva, y hay veces puede esa persona llegar a pasar esa meta y uno quedarse en la silla de atrás. Amén, gloria al Señor. Entonces nosotros debemos perseverar como esa tortuguita. Amén, gloria al Señor. Lento pero constante, amén, perseverante en la palabra del Señor para cruzar esa meta. Amén, gloria al Señor. Porque vaya sorpresa la que se llevó la liebre, amén, al abrir sus ojos, amén. Cuando ella abrió sus ojos, vio que la tortuga ya iba a pasar la meta, y por mucho que se afanó, no la pudo alcanzar. Amén. En nuestra vida espiritual también puede pasar eso. No nos podemos relajar, no nos podemos conformar, amén, gloria al Señor. Si yo sé algo, debo prepararme más en la palabra del Señor, porque no me puedo conformar con lo poco, amén, gloria al Señor. Debo escudriñar más, debo profundizar más, amén, gloria al Señor, para cuando y de estar despierto, amén, a la voz
del Señor, porque en el momento que yo me duerma y despierte, ¿y qué tal que el Señor venga? Amén. Y que ya la puerta esté cerrada, que ya esa meta donde tenía que cruzar se cerró. Amén, gloria al Señor, porque me relajé como la lima. Amén, gloria al Señor. Vamos a abrir aquí en el libro de Efesios. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén, gloria al Señor. Que dice el Señor: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Amén. Debemos despertar, amén, gloria al Señor, para que el Señor alumbre nuestras vidas. Y dice el Señor: mirad con diligencia cómo andéis. Amén. Miremos, reflexionemos cómo estamos andando. Amén. No debemos conformarnos. Amén. Gloria al Señor con lo que tenemos. Amén. Hay que seguir avanzando. Hay que seguir aprendiendo de la palabra. Amén. Gloria al Señor. El Señor dice: aprovechando bien el tiempo. Amén. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Sabemos de que el Señor está a las puertas. Amén. Y el Señor quiere que la iglesia se despierte. Amén. Desde el más pequeño hasta el más adulto, el Señor quiere un despertar. Amén. Gloria al Señor. El Señor está esperando que los jóvenes se levanten, que las damas se levanten, que los caballeros se levanten. Amén. Que todos estemos unánimes. Amén. Gloria al Señor. Porque el Señor traerá ese avivamiento. El Señor lo ha prometido. El Señor lo hará. Amén. Porque el Señor no es un hombre que mienta. Amén. Gloria al Señor. El Señor ha venido dando sueños. Amén. Gloria a Dios. Yo anoche les conté un sueño a los que fueron allí donde la hermana Joana Orobio. Amén. Gloria al Señor. De que el Señor mostraba en un sueño de que Él iba a traer ese avivamiento. Amén. Él mostraba esta iglesia. Yo veía hermanos danzando. Amén. Gloria al Señor. Y todos estaban en ese avivamiento. Amén. Pero para uno sentir ese avivamiento, amén, tiene que estar dispuesto. Amén. Porque el Señor hará ese avivamiento. Pero si uno está ahí dormido, los otros pueden estar danzando, hablando en lengua, y uno ahí como un palo, o ahí dormido. Gloria al Señor. Que el Señor, cuando venga ese avivamiento, nos encuentre despiertos. Amén. Gloria al Señor. Dice también que allí miremos en 2 de Timoteo, gloria al Señor, ya para terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Vive Cristo. Gloria al Señor. Dice que el avivamiento viene, el Señor, el avivamiento tiene que avivarlo uno, porque es como el fuego. Amén. El avivamiento es avivar. Amén. El fuego. Y nosotros esperamos que el Señor traiga el avivamiento. Amén. Todo lo que el Señor hace llegar es el Espíritu Santo. Está en nosotros avivar. Amén. De tomar ese fuego. Amén. Gloria al Señor. Porque dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Gloria al Señor. Nosotros ya tenemos ese fuego. Amén. Es el Espíritu Santo. Está en nosotros si lo avivamos. Amén. Gloria al Señor. O lo dejamos dormido. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu está esperando que nosotros avivemos ese fuego. Amén. Hay veces que en la alabanza uno está ahí en ese fuego. Amén. Gloria al Señor. Pero muchos otros están ahí así quietitos. Amén. Entonces, ¿dónde va a haber ese avivamiento en ese corazón? Amén. Si está quieto, si está dormido. Amén. Gloria al Señor. El Señor da el avivamiento a través del Espíritu Santo, pero está en nosotros estar despiertos en ese fuego. Amén. Gloria al Señor. Porque si no, entonces llegará el avivamiento
sentir. Amén, gloria al Señor, porque muchas veces pasa así. Podemos ver a un hermano danzando y nosotros sin sentir nada. Amén, gloria al Señor. Pero cuando venga ese avivamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos, dice que toda lengua, amén, gloria al Señor, hablará, amén, así como en el Pentecostés, amén, gloria al Señor. Pero debemos estar despiertos, amén, debemos estar dispuestos, amén, gloria al Señor, porque si no, no vamos a sentir nada. Vamos a quedar como ese carbón apagado. Amén, gloria al Señor. El Señor, como les decía, el Señor venía trayendo un sueño. Antier, gloria al Señor, me mostraba el Señor un avivamiento acá en la iglesia. Amén, gloria al Señor. Pero también me hablaba, yo escuchaba una voz. Siempre he escuchado una voz, no lo he visto porque no sería mentir. Siempre escucho una voz donde me decía que vendría el avivamiento, pero después todo se oscureció, amén, como cuando explota un volcán que se viene la ceniza tapando todo, todo se oscureció, pero yo ya no resulté acá en la iglesia, sino que resulté como allá en la casa, todo se oscureció y mi casa era como más alta, tenía que escalar porque iba bajando como la lava, gloria al Señor, y todo se oscureció, todo quedó oscuro, y el Señor en el sueño me daba a entender que venía también días de oscuridad, días de calamidad, amén, gloria al Señor, y que por eso la iglesia tenía que estar despierta, amén. El Señor le da a uno sus sueños para que uno se despierte a orar, amén, gloria al Señor, por la iglesia, para que se despierte a orar con un propósito, amén, gloria al Señor. En ese sueño también vino un viento tan fuerte que tumbaba los techos, amén, gloria al Señor. En ese lazo me desperté, pero el Señor, aunque intenté como dormir, no fui capaz de dormir. El Señor me daba como ese deseo de orar. Entonces yo le pedí al Señor misericordia y que nos preparara como iglesia, amén. Que nos prepare a todos como iglesia a recibir ese avivamiento, amén, gloria al Señor, que estemos despiertos, amén, y que escuchemos la voz de ese amado, amén, gloria al Señor. Vamos allí, gloria al Señor, a Cantares, donde comenzamos, gloria a Dios. Dios, aleluya. Cristo vive, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Y vamos a terminar aquí desde el 6 en adelante. Dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron. Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Amén, gloria al Señor. Nosotros alejados del Señor vamos a recibir golpes, amén. Y más cuando el Señor venga, y que Dios tenga misericordia, amén. Que ninguno de los que estamos aquí, ni de los otros hermanos que no han venido se queden, ni nuestra familia, amén, gloria al Señor. Porque dice en la palabra que lo hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron y me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros, amén, gloria al Señor. Alejados del Señor no podemos hacer nada, amén. Y si tenemos en este tiempo al Espíritu Santo, imagínense cuando el Espíritu Santo ya no esté. ¿Quién nos consolará? ¿Quién nos traerá ese consuelo? ¿Qué desesperación vamos a tener? Sobre todo nosotros conocedores de la palabra. Amén, gloria al Señor. Entonces yo los invito, hermanos, a que estén de pie. Amén, gloria al Señor. También invito a cada uno de los que están allí a través del Facebook de que haya un despertar en cada vida, porque el Señor está haciendo un llamado a despertar. Estamos en los últimos tiempos, amén, gloria al Señor, y debemos tener esos oídos atentos a la voz del Señor, amén, porque el Señor está a las puertas, Él está llamando, amén. El Señor está, dicen que es por tardanza, pero es por misericordia que el Señor aún no ha venido, amén, gloria al Señor, porque el Señor quiere que nosotros nos preparemos, que usted se prepare, amén, gloria al Señor. Vamos a orar dándole gracias al Señor por la palabra y que el Señor nos ayude, amén. El Señor en esta noche nos habló de dos cosas, amén, de cuidar la viña, amén, gloria al Señor, nuestra viña, la familia, el esposo, esa esposa, amén, gloria al Señor, pero también de que cuidemos
esa comunión con Él, ese despertar en nuestra vida. Amén, gloria al Señor. Padre Santo y soberano.